Estamos en la biblioteca Franz Mayer del Museo Franz Mayer, situado en el centro de la Ciudad de México, donde Octavio Paz pasó una parte de su juventud, en sus años de escuela, donde una parte de su definición como poeta se hizo en estas calles, y estamos aquí en el último programa de la serie México en la obra de Octavio Paz, hecho a partir de la publicación de varios volúmenes. En la primera edición fueron 3, en la edición más reciente son 8 volúmenes, donde se recopila una parte de lo que Octavio Paz ha escrito sobre México, en México, hacia México, desde México. Lo que tratamos de hacer en este programa es desentrañar lo que estos volúmenes demuestran, que es que Octavio Paz ha tenido una relación apasionada con México. Tratamos de desentrañar la naturaleza de esa relación y conversar sobre algunos momentos privilegiados de esa trayectoria de un poeta en relación a su país. Octavio, hace unos momentos usted decía que de muchacho caminaba por las calles que rodean a este museo. Así es, yo estudiaba en la preparatoria en San Ildefonso, y claro, a la salida, y después en la Facultad de Derecho, que también estaba en la misma calle, muy cerca de San Ildefonso, y a la salida caminábamos esta avenida y llegábamos aquí. Eso lo relata usted en esta especie de memoria que es el prólogo al volumen que reúne sus ensayos de estética. Exactamente. Pero en otro de sus últimos libros, Árbol Adentro, hay un poema que se llama 1930, Vistas Fijas, donde usted hace en forma poética no solo la descripción, sino digamos la evocación de muchas de las imágenes que poblaban este centro. Claro. ¿No es así? Al evocar esas piedras, esa atmósfera, la vida popular, las ferias, sí, la vida de los estudiantes en toda esta parte de México, también es una evocación de mí mismo, porque después de todo la poesía es no solamente evocación del poeta, sino evocación del tiempo que ha vivido o que está viviendo el poeta. Y ese tiempo le pertenece al poeta, sí, pero a todo el mundo. Es el tiempo humano. ¿Qué o quién me guiaba? No buscaba nada ni a nadie, buscaba todo y a todos. Vegetación de cúpulas azules y campanarios blancos, muros color de sangre seca, arquitecturas, festín de formas,
danza petrificada bajo las nubes que se hacen y se deshacen y no acaban de hacerse, siempre en tránsito hacia su forma venidera. Piedras ocres tatuadas por un astro colérico, piedras lavadas por el agua de la luna. Calles que no se acaban nunca, calles caminadas como se lee un libro o se recorre un cuerpo. Las parejas en las bancas de los parques o de pie en los repliegues de los quicios, los cuatro brazos anudados, árboles incandescentes sobre los que reposa la noche. Las parejas, bosques de febriles columnas envueltas por la respiración del animal deseante de 1000 ojos y 1000 manos y una sola imagen clavada en la frente. Las quietas parejas que avanzan sin moverse con los ojos cerrados y caen interminablemente en sí mismas. El vértigo inmóvil del adolescente desenterrado que rompe por mi frente mientras escribo y camina de nuevo, multisolo en su soledumbre, por calles y plazas desmoronadas apenas las digo, y se pierde de nuevo en busca de todo y de todos, de nada y de nadie. Además de los encuentros y los momentos de arraigo con México, con la tradición de la poesía mexicana, hay también momentos de salida de México. Fue precisamente junto con Carlos Pellicer que usted emprendió el viaje a España vía París, del que ya se ha hablado con frecuencia, pero que de alguna manera a mí me parece que lo obliga a ver a México de otra manera al regresar. Sí. ¿Es así? Es verdad, pero mire, usted fue es muy interesante cómo ocurrieron las cosas, porque primero dejé la Ciudad de México y viví en Yucatán. Viví en Yucatán unos meses, en Mérida. Esto fue muy importante porque me enfrentó a mí, muchacho de la ciudad, muchacho del centro de México, me enfrentó a la realidad de la provincia, pero sobre todo a una provincia que es muy lejana a lo que es México, Yucatán, con la gran influencia maya y la gran influencia española. De modo que me descubrí el mundo maya, descubrí la provincia de México. En ese momento me avisaron que había sido invitado para ir al Congreso de Escritores en España. Regresé a México y fui a España. Entonces, atravesé los Estados Unidos. Yo ya había salido antes de México, había vivido en los Estados Unidos. De modo que una de mis experiencias más profundas ha sido la experiencia norteamericana, porque de niño viví en los Estados Unidos y después he vivido por largas temporadas. En fin, atravesamos los Estados Unidos y en barco llegamos a Francia, que para mí fue un gran deslumbramiento, y finalmente a España. Y esto me obligó a ver a mi país y a mis compañeros de generación y también a los mayores con otros ojos. De pronto me di cuenta que había muchas maneras, muchas perspectivas y que México era un país no solamente cambiante, complejo, sino que también había muchas maneras de ver a México y que una de ellas era verlo desde fuera. Sí, yo creo que incluso el gran ensayo de definición de lo que es ser mexicano que es El laberinto de la soledad, está hecho mucho desde fuera de México, o sea, desde este principio que a mí me parece fundamental en su poesía, que usted lo evoca en el arco y la lira. Tal vez lo parafraseé de manera burda, pero usted dice que en la lira el poeta canta a sí mismo y a su circunstancia, pero la poesía es la tensión entre la lira, que es el canto del poeta en su momento, dentro de sí mismo, y el arco que lo arroja fuera de sí. Yo me atrevería a hacer esa comparación para sus relaciones con México, las relaciones del poeta Octavio Paz con México. Bueno, es una interpretación de usted, pero hay algo de verdad. Cuando yo escribí ese libro, El arco y la lira, en realidad estaba aludiendo a Heráclito y estaba aludiendo a esta lucha, a esta tensión entre los contrarios que se resuelve en síntesis provisionales para inmediatamente romperse. De modo que nosotros los hombres un poco somos el acorde de la lira, pero también somos un poco la discordia del arco, porque somos guerra
frente a nosotros mismos y frente a los demás, y al mismo tiempo tregua, armonía. En el caso de México, el laberinto de la soledad, pues yo ya no sé si el laberinto de la soledad fue una tentativa por definir a México o una búsqueda de mí mismo. Probablemente las dos cosas. En todo caso, el laberinto de la soledad, como el arco y la lira, son reflexiones. Reflexiones al lado, son tentativas de pensar, tentativas de ver claro dentro de mí mismo y fuera de mí, pero son el eco, la compañía de la otra labor más secreta, más profunda, más fatal también, que es la poesía. La poesía. En la cual sí hay otro elemento, es un elemento de expresión, de confesión, pero también de invención. Le digo a ustedes eso de confesión e invención, porque en todo poeta hay la tentativa por decir lo que le pasó, lo que le está pasando, por ver claro dentro de sí mismo, dentro de sus emociones y sentimientos. Pero a medida que el poeta expresa esta parte escondida de su ser, estas emociones, estas sensaciones, las inventa. De modo que siempre la poesía es expresión, confesión de algo que lleva dentro e invención, algo absolutamente nuevo. Cuando he querido evocar el paisaje, un paisaje de mi infancia, por ejemplo, o de algún lugar por el cual he viajado, generalmente, sin darme cuenta, he inventado ese paisaje, he hecho otro paisaje. La poesía no es solamente aquello que está en la realidad del poeta, sino aquello que el poeta añade a la realidad de este mundo. Por una parte, El laberinto de la soledad es la reflexión sobre sí mismo y sobre lo que es ser mexicano, como decíamos. Pero este libro aparece junto con otros dos libros muy importantes, digamos, aparecen en los mismos 3 años. Uno es Libertad bajo palabra, que es la definición del poeta Octavio Paz. Sí. Digamos, su primera gran definición como poeta es el primer libro en el que el poeta afirma su diferencia con respecto a la historia de la poesía, con respecto a la poesía que se hace en México en esa época. Y el otro libro es también un libro de poesía, pero podemos decir de poesía en prosa. Es un libro raro, es un libro adoptado por los surrealistas. Creo que incluye el primer texto recopilado por Bretón, está en ese libro, el libro Águila o Sol, del cual se ha hablado como un clavado, como un sumergirse en las raíces míticas y psicológicas de México en forma de creación poética. Sí, bueno, mire usted, es muy interesante lo que ha dicho, déjeme explicarle un poco. En aquellos años yo vivía en París. El destierro, el exilio, o la distancia con México, y una necesidad psicológica de entenderme a mí mismo, me llevó a escribir El laberinto de la soledad. Al mismo tiempo, pues desde que había empezado, desde los años de la preparatoria, desde 1930, había escrito poemas. Y en Libertad bajo palabra es un poco el libro en que se recoge mi historia poética. Desde mis primeras relaciones con la poesía moderna de esa época, es decir, con la poesía de los mayores, por una parte los mexicanos, los contemporáneos, por otra parte los españoles, como Guillén, Alberti, Cernuda, etcétera, la generación de 27 en España, y finalmente también los sudamericanos, Neruda, Huidobro. Todos estos poetas y otros más habían formado mi gusto. Después hubo el descubrimiento, claro, de los poetas extranjeros, de la poesía inglesa y de la poesía francesa. En mi primera salida, un poco antes de ir a Europa, mi segunda salida, pero mi primera gran salida, porque estuve fuera del país 9 años, viví en los Estados Unidos y ahí me puse en relación con la poesía de lengua inglesa, moderna, con la poesía norteamericana e inglesa. Y después, finalmente, la relación con los poetas franceses y muy especialmente con los poetas surrealistas. La última parte de Libertad bajo palabra yo creo que hay 9 poemas, uno de ellos es Piedra de Sol, pero todos esos 9 poemas extensos traté de fundir 2 tradiciones que no eran de nuestra lengua. Una, la del poema extenso, tal como había sido practicado por Eliot,
y por Ezra Pound. Otra, la de la poesía de la ciudad, tal como la habían practicado algunos poetas franceses y singularmente Apollinaire. Sin embargo, todo eso creo que lo hice mío y lo transformé, pero es un juicio subjetivo. Frente a este tipo de poesía con los ojos abiertos, diríamos, intenté una poesía más cercana a la tradición surrealista en el poema, en el libro Águila o Sol, que son poemas en prosa. Y ahí, sin embargo, también intenté cerrar los ojos, penetrar en el lenguaje con los ojos cerrados, pero una vez adentro, abrirlos otra vez. De modo que ha habido siempre una especie de lucha entre la vigilia y el sueño, la inspiración y la razón, o mejor dicho, el automatismo psicológico y la vigilia racional. Pocos años después de que aparecen en México estos 3 libros, usted hace su segundo regreso al país. Y durante este segundo regreso, lo que yo noto como, digamos, como lector de un pasado que no me tocó vivir, es que la presencia de usted en el medio cultural mexicano conmociona ciertos medios, aporta mucho de lo que usted absorbió fuera de México, es de alguna manera un introductor de todo lo que son nuevas maneras del arte moderno fuera de México, en México, durante esos años, esa casi década de los años 50 en los que usted regresó a México. ¿Cómo recuerda usted aquellos momentos de la revista, del primer momento de la Revista Mexicana de Literatura, de poesía en voz alta? ¿Qué era México y qué sentía usted que usted podía dar al país en aquel momento? Bueno, mire usted, todas estas tentativas, por una parte, intentamos renovar la vida intelectual mexicana, abrir ventanas, dar a conocer movimientos, obras, valores que eran ignorados en México, voluntariamente ignorados, yo diría en algunos casos. Había esta hegemonía, por ejemplo, de aquellas fórmulas de Siqueiros, no hay más ruta que la nuestra. Yo emprendí una campaña, casi una campaña, varias batallas campales en favor del arte nuevo, muy especialmente en favor de Rufino Tamayo y de otros pintores. Y todo eso, junto a eso, escribí El arco y la lira, los poemas finales de La estación violenta, entre ellos El cántaro roto y Piedra de sol, y finalmente algunas traducciones. Traduje a John Donne, a Apollinaire, etc. Pero quizás lo más importante fue en mi obra personal, algunos ensayos, y especialmente El arco y la lira y los poemas de la parte final de La libertad bajo palabra, es decir, los poemas de algunos poemas de Himno entre ruinas y sobre todo Piedra de sol. Eloísa, Perséfona, María, muestra tu rostro al fin para que vea mi cara verdadera, la del otro, mi cara de nosotros siempre todos, cara de árbol y de panadero, de chofer y de nube y de marino, cara de sol y arroyo y Pedro y Pablo, cara de solitario colectivo, despiértame, ya nazco. Vida y muerte pactan en ti, señora de la noche, torre de claridad, reina del alba, virgen lunar, madre del agua madre, cuerpo del mundo, casa de la muerte. Caigo sin fin desde mi nacimiento, caigo en mí mismo sin tocar mi fondo. Recógeme en tus ojos, junta el polvo disperso y reconcilia mis cenizas. Ata mis huesos divididos, sopla sobre mi ser, entiérrame en tu tierra, tu silencio dé paz al pensamiento contra sí mismo airado. Abre la mano, señora de semillas que son días. El día es inmortal, asciende, crece, acaba de nacer y nunca acaba. Cada día es nacer,
Un nacimiento es cada amanecer y yo amanezco. Amanecemos todos. Amanece el sol, cara de sol. Juan amanece con su cara de Juan, cara de todos. Puerta del ser, despiértame, amanece. Déjame ver el rostro de este día. Déjame ver el rostro de esta noche. Todo se comunica y transfigura. Arco de sangre, puente de latidos. Llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros, al reino de pronombres enlazados. Yo me di cuenta que con Piedra de Sol se cerraba un periodo de mi vida y un periodo de mi poesía, y que había que comenzar otra vez. Y esto coincidió con la segunda gran ausencia, es decir, con el tercer viaje, primero a Francia y después al Oriente. Sí, yo justamente hace un momento que usted mencionó esta nueva salida de México, yo quería preguntarle de qué manera esta concepción del poeta como el solo en la ciudad, es decir, el que está solo con muchos, es decir, el que escribe saliendo de sí mismo para encontrar a los otros, el que escribe en la historia de su ciudad, pero haciendo historia porque camina con los otros, de qué manera esta concepción que podemos pensar es muy occidental, es una concepción de encuentro, de dar la cara, de abrir puertas y cerrarlas, de qué manera esta concepción se modifica en Oriente. ¿Qué paz o qué nueva cara zen encuentra la concepción de Octavio Paz en Oriente? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa transformación de su poesía? Es difícil que le conteste, y usted me lo pregunta de un modo, en términos muy rigurosos. Tengo una posible respuesta. A ver, dígame usted y le diré. Pues, a mí me parece que se transforma en una erótica más sutil. Mientras que en la primera concepción la poesía de Octavio Paz es erotismo en cuanto la poesía es salir hacia el otro, encuentro con lo otro. Después de Oriente yo veo una nueva sabiduría que está incluso en el monogramático. El poeta va por un camino hacia algún lugar, pero descubre que el camino es la meta. Sí. Bueno, ya lo ha dicho usted muy bien. Yo no lo diría mejor que usted. No creo. Es cierto. Bueno, por una parte esto del erotismo. Evidentemente, yo lo que había escrito antes era el erotismo como deseo. Pero desligado de las otras potencias, de las otras facultades. De pronto en la India, por experiencias íntimas, personales, encuentro como una suerte de tejido de sensaciones, de ideas, de experiencias. Sí. El erotismo, por ejemplo, no me separa de lo sagrado, me acerca a lo sagrado. Esta es una experiencia que para un occidental es muy difícil, y que para un oriental es más fácil. Por otra parte, el erotismo, es decir, el amor, ¿ya? Porque yo distingo entre amor y erotismo. El erotismo es la sexualidad convertida en imaginación. El amor es el erotismo, es decir, la imaginación erótica convertida en elección de una persona. Y esto fue lo que yo descubrí en la India, y esto fue lo que probablemente cambió mi poesía. Yo también, al hablarte, me vuelvo un murmullo, aire y palabras, un soplo, un fantasma que nace de estas letras. Las palabras son puentes. La sombra de las colinas de Meknès sobre un campo de girasoles estáticos es un golfo violeta. Son las 3 de la tarde.
Tienes 9 años y te has adormecido entre los brazos frescos de la rubia mimosa. Enamorado de la geometría, un gavilán dibuja un círculo. Tiembla en el horizonte la mole cobriza de los cerros. Entre peñascos vertiginosos, los cubos blancos de un poblado. Una columna de humo sube del llano y poco a poco se disipa, aire en el aire, como el canto del muecín que perfora el silencio, asciende y florece en otro silencio. Sol inmóvil. Inmenso espacio de alas abiertas, sobre llanuras de reflejos, la sed levanta alminares transparentes. Tú no estás dormida ni despierta. Tú flotas en un tiempo sin horas. Un soplo apenas suscita remotos países de menta y manantiales. Déjate llevar por estas palabras hacia ti misma. Inés, y yo siento que en Bueno, ese paisaje yo lo he inventado, no lo he visto nunca. Usted no lo ha visto. Bueno, me lo han contado y luego he visto fotografías y he visto cuadros. Por ejemplo, hace poco vi unas pinturas de Delacroix que anduvo por ahí. Sí, pero es un acto poético oriental, precisamente evocar no la amada, que lo hace también lo hace nuestra poesía, lo hace la poesía árabe, no el cuerpo de la amada con metáforas, ¿no?, sino evocar además el paisaje de la amada. Y el paisaje entendido como no solamente su entorno, sino como su historia y su ser. Usted habla con frecuencia de los árboles. Creo que hay todo un simbolismo de los árboles sobre el que ya se ha escrito, pero creo que no lo suficiente. Yo creo que los árboles son la imagen de la persistencia de la vida frente a la inclemencia, frente a la ferocidad de los elementos, frente a la lluvia, frente al frío, frente al estío y la sequía, frente a las inundaciones. Los árboles, sin moverse, se defienden. Nosotros, los animales, los hombres, los leones, los tigres, los pájaros, nos movemos, huimos, atacamos. Los árboles se quedan quietos y así resisten y así a veces triunfan. Sí. Los árboles están asociados a la pasión amorosa. Piense usted en todos los enamorados que graban sus nombres en la corteza de los árboles, ¿no? Es tan antiguo casi como los sentimientos humanos. Y el culto a los árboles es uno de los cultos más antiguos. Lo mismo en el Mediterráneo que en el Oriente, que en México. Los árboles están ligados, por ejemplo, a la sexualidad. Hay amadríadas, hay driadas, hay yakshis en la India, criaturas de los árboles, que son además las seductoras y a veces los demonios que pierden a los hombres en algunas versiones perversas, diríamos, del erotismo. Usted ha hablado de México como un extremo disonante de Occidente. Sí. Esa a mí me parece una definición muy buena, sí, del tipo de Occidente que somos. Sí. No somos Oriente, ¿no? No somos Oriente, pero tampoco somos Occidente. Sí. O somos Occidente y no somos Occidente. No somos... Por eso somos una disonancia en Occidente. En Occidente. Por eso tal vez ese periodo de felicidad que yo veo en su periodo oriental se rompe de pronto con el gran ritual en la Piedra de los Sacrificios, que es el 2 de octubre de 68, su renuncia al servicio diplomático y su regreso a México vía un ciclo de conferencias en Estados Unidos. A regresar a México yo siento ese regreso como un de nuevo abrir brecha. Sí, en cierto modo repetía el primer regreso del año 53, pero también muy distinto, porque en el año 53 lo que nos interesaba a todos quizá en ese momento era la renovación de la entrada en la modernidad. La entrada a la modernidad y la renovación de la literatura mexicana. Mientras que en el segundo momento sus conferencias en Estados Unidos son precisamente sobre el final de las vanguardias. Exactamente. Es decir, para mí la vanguardia había terminado. En realidad la vanguardia terminó hacia 1950. Yo creo que el último gran movimiento importante de vanguardia fue el surrealismo. Y ahí me tocó ser parte y testigo de la agonía o del final del surrealismo. Y con el surrealismo al mismo tiempo termina, a mi juicio, la gran aventura de la vanguardia en todo el mundo.
Lo que ha surgido después, pues son repeticiones, recreaciones más o menos afortunadas en los Estados Unidos, en Francia, en otros lados, ahora en Alemania, etcétera, de la pintura, de los grandes momentos de la vanguardia, del cubismo, del arte abstracto, del surrealismo, etcétera. Pero junto a esto, también, claro, cuando regresé a México, era un momento muy distinto, porque en la década de los 50, lo importante es expresar a México. En la década de los 70, lo fundamental es reflexionar sobre México para cambiarlo. Sí, Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Pero es un tema distinto. Sí, pero es una actitud mucho más violenta, mucho más, digamos, menos ligera de llevar, ¿no? Sí. Yo siento que al regresar a México a fundar, por ejemplo, la revista Plural, está usted abriendo brecha en una sensibilidad, en la sensibilidad de los artistas. Está enseñando a leer lo que no se leía en México de otra manera, ¿no? Bueno, sí, después con la fundación de Vuelta, en la revista que también usted tuvo una parte tan brillante, Muchas gracias. me da mucho gusto decirlo en público. En fin, pero volviendo al tema de mi poesía, en esos años de regreso a México escribí ese pequeño libro que se llama Vuelta. El título no me acaba de gustar. Los poemas, pues no sé. Pero ahí también reaparece el tema de la ciudad. Primero de un modo un poco anecdótico, porque la Ciudad de México que yo me encontré era no solamente, era la degradación de la ciudad que yo había dejado. Voces al doblar la esquina, voces entre los dedos del sol, sombra y luz, casi líquidas. Silba el carpintero, silba el nevero, silban tres fresnos en la plazuela. Crece, se eleva el invisible follaje de los sonidos. Tiempo tendido a secar en las azoteas. Estoy en Mixcoac. En los buzones se pudren las cartas. Sobre la cal del muro la mancha de la bugambilia, aplastada por el sol, escrita por el sol, morada caligrafía pasional. Camino hacia atrás, hacia lo que dejé o me dejó. Memoria, inminencia de precipicio, balcón sobre el vacío. Camino sin avanzar, estoy rodeado de ciudad. Me falta aire, me falta cuerpo, me faltan la piedra que es almohada y losa, la hierba que es nube y agua. Se apaga el ánimo. Mediodía, puño de luz que golpea y golpea, caer en una oficina o sobre el asfalto, ir a parar a un hospital. La pena de morir así no vale la pena. Miro hacia atrás, ese pasante ya no es sino bruma. Hablemos un poco del tercer regreso a México, el regreso con el que se rompe ese periodo que yo siento como de gran expansión, de un erotismo más expuesto a todas las cosas, que es el periodo oriental, pero también de una gran experimentación formal. Toda la época del final de los 60, digamos, de la segunda mitad de los 60, corresponde con el encuentro con nuevas formas de expresar la poesía. Y viene el regreso a México, que por una parte es, yo siento, la necesidad de abrir brecha en cuanto a la labor editorial plural, y por otra parte es un regreso también en la memoria. Me parece muy significativo que tanto sus ensayos como su labor editorial sean ensayos de lucha, de análisis de lo que es México, de lo que hay que transformar en México, y por otra parte la poesía se dedique a hacer una nueva visión de lo que es su pasado, hacer
Pasado en Claro, hacer el libro Vuelta, que es un regreso a la Ciudad de México, donde está Nocturno de San Ildefonso. ¿Cómo ve usted de nuevo esta pareja de razón y creación poética? Pero son dos momentos, o bien un momento y dos facetas. El regreso a México implicó, evidentemente, enfrentarme al México actual, al México contemporáneo, y a mi imagen de México, que no era la misma. Ya hablamos de eso y de cómo me desconcertó y me entristeció el estado de la Ciudad de México y ciertos aspectos de la sociedad mexicana. Pero, y a eso se deben poemas como los poemas dedicados a la Ciudad de México y ese poema extenso que se llama Nocturno de San Ildefonso, que es un poco mi volver a ver ese barrio universitario en donde yo viví durante mi adolescencia, en donde estudié, en donde escuché a mis maestros, en donde soñé, en donde combatí. Esta vuelta a este barrio universitario antiguo, el centro de México, lo que ahora llaman el centro histórico, y lo que es hoy y lo que fue en 1930. El muchacho que camina por este poema, entre San Ildefonso y el Zócalo, es el hombre que lo escribe. Esta página también es una caminata nocturna. Aquí encarnan los espectros amigos, las ideas se disipan. El bien, quisimos el bien, enderezar al mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos no lo quisimos con inocencia. Preceptos y conceptos, soberbia de teólogos, golpear con la cruz, fundar con sangre, levantar la casa con ladrillos de crimen, decretar la comunión obligatoria. Algunos se convirtieron en secretarios de los secretarios del secretario general del infierno. La rabia se volvió filósofa, su baba ha cubierto al planeta. La razón descendió a la tierra, tomó la forma del patíbulo y la adoran millones. Enredo circular. Todos hemos sido en el gran teatro del inmundo, jueces, verdugos, víctimas, testigos. Todos hemos levantado falso testimonio contra los otros y contra nosotros mismos. Y lo más vil, fuimos el público que aplaude o bosteza en su butaca. La culpa que no se sabe culpa. La inocencia fue la culpa mayor. Cada año fue monte de huesos. Entre el hacer y el ver, acción o contemplación, escogí el acto de palabras. Hacerlas, habitarlas, dar ojos al lenguaje. La poesía no es la verdad, es la resurrección de las presencias, la historia transfigurada en la verdad del tiempo no fechado. La poesía, como la historia, se hace. La poesía, como la verdad, se ve. La poesía, puente colgante entre historia y verdad, no es camino hacia esto o aquello, es ver la quietud en el movimiento, el tránsito en la quietud. La historia es el camino, no va a ninguna parte, todos lo caminamos, la verdad es caminarlo. No vamos ni venimos, estamos en las manos del tiempo. La verdad, sabernos desde el origen suspendidos. Fraternidad sobre el vacío. El otro poema al que usted se refiere, Pasado en Claro, es una tentativa por, el título lo dice, Pasado en Claro, por ver mi infancia y mi primera adolescencia. Pienso que los grandes psicólogos y los grandes novelistas, los grandes poetas, no se han equivocado cuando piensan
que el secreto del hombre está en el niño. E incluso el poeta Wordsworth decía que el niño es el padre del hombre. Y es verdad, yo creo que el niño es la semilla de creación del hombre. Todo lo que hacemos está ya en el niño. Y lo que importa en cada vida humana es ser dignos del niño que fuimos, realizar la profecía de hombre que es cada niño. Bueno, eso fue pasado en claro. Y el resultado, aparte del valor estético, sobre eso yo no tengo opinión, pero el resultado, digamos, psicológico y el resultado, en pocas palabras, de este poema fue esto. Fue una tentativa por evocar y resucitar mi pasado. Pero, de pronto, mi pasado era otro. Y yo me había inventado a mí mismo. Es decir, que cada vez que la memoria poética, la memoria involuntaria, evoca el pasado, evoca lo que fue, crea otro pasado, crea otro presente, crea otro mundo. Sí, la realidad poética, ¿no? ¿Sí? Eso está visto de un modo admirable en la obra de Proust. Sí, es por eso es importante que usted haya hablado de memoria involuntaria. Sí, ¿no? Que es la expresión que emplea Proust. Y yo siento que todos los poemas de su tercer regreso a México están hechos desde este momento poético del entresueño y la evocación de las sombras. Es decir, siento que todos sus poemas son de alguna manera nocturnos, que Pasado en Claro también es un nocturno, que hay este momento de entrecerrar los ojos y abrirlos a la nueva realidad. Es posible que realmente sea un nocturno Pasado en Claro, en el sentido en que la memoria opera sola en la noche. Pero lo que inventa la memoria es también el día, el mediodía. Después de todo, Pasado en Claro termina con una evocación y con una convocación del mediodía. Un mediodía más mental, diríamos, que vivido, porque el poema otra vez se enfrenta al tema de la muerte. Somos mortales, nos vamos a morir, estamos hechos de tiempo, y al tema de la historia. ¿Hay salida de la historia que no sea la muerte? Me pregunto en un momento dado. Y entonces recuerdo el mediodía. Este mediodía, dije, más mental, más metafísico que real. Quizá hay una salida de la historia y una salida de la muerte, esos momentos únicos en los cuales el tiempo se disuelve. El tiempo, sin dejar de transcurrir, parece que se para. Es una experiencia, es la ventana que tiene cada hombre hacia la eternidad. Y es una experiencia que los místicos la han expresado muy bien, pero que no es necesario ser santo ni místico para tenerla. Yo creo que todos los hombres, todos los niños, algunas veces los enamorados, y todos nosotros, cuando de pronto nos quedamos como pasmados viendo un crepúsculo, o viendo un cuadro, o viendo un árbol, o viendo nada, viendo la pared, simplemente. De pronto el tiempo se anula. Y en esos momentos, que son los grandes momentos del hombre, el tiempo se disuelve y esa es la salida. Es lo que yo llamo nuestra pequeña ración de eternidad. No sé si tengamos otra, pero esa sí la tenemos y esto es algo que la poesía ha reclamado. Y si la gente leyese más poesía en el siglo XX, podría quizá acceder más fácilmente a esos instantes. No porque la poesía los cree, pero la poesía los revela, los expresa. Así es que yo sí creo que si es nocturno, Pasado en Claro, es un nocturno en cuyo centro de pronto surge el árbol del mediodía. El árbol del mediodía. Bueno, hay que recordar también que en muchas de las tradiciones románticas en las que el nocturno ocupa un lugar importante, existe el mito de los demonios del mediodía. Sí. Los demonios que surgen de pronto fuera de sus horas, que aparecen solo al mediodía y le anuncian al hombre su muerte, que también de otra manera es plenitud e infinito. Bueno, son los demonios del mediodía, son los demonios de la asidia, sí, que tanto enfermaba a los religiosos en la Edad Media,
que tanta pavor causaba en la Edad Media, son los demonios de la melancolía. De la melancolía, precisamente. Yo veo que en sus poemas hay esto, hay una mirada melancólica, pero también hay un paso hacia adelante. Y ese hacia adelante, que en otras épocas de su poesía era la transformación absoluta de algo, se convierte en fragmentación de momentos de plenitud. Y ahí desembocamos, yo creo, en el último libro, en Árbol Adentro. Sí. Hay casi 10 años entre los últimos poemas nocturnos y de pronto Árbol Adentro, donde yo creo que se cosechan todas estas semillas de plenitudes aisladas, ya no hay la búsqueda de una totalidad, sino simplemente hay un nuevo enriquecimiento de las maneras de verse a sí mismo, ¿no? Está lleno de momentos de plenitud, por ejemplo, con el arte, ¿no? Sí. De momentos de plenitud con ciertas calles, con ciertas imágenes. Con la amistad. Hay un tema que aparece poco en la poesía de Occidente, que aparece mucho en la poesía oriental, en la poesía china, y que en mi poesía aparece con cierta frecuencia, pero sobre todo en este último libro, la amistad. Bueno, yo creo que la amistad es una de las grandes pasiones de los hombres. Uno de los textos más hermosos de nuestra literatura es las páginas que Montaigne justamente consagró a la amistad. Yo creo que la amistad, y ahí hay algunos poemas a mis amigos, a los amigos, o bien a otro tipo de amistad, al arte. Es real lo que veo. 4 chopos sin peso plantados sobre un vértigo. Una fijeza que se precipita hacia abajo, hacia arriba, hacia el agua del cielo del remanso, en un esbelto afán sin desenlace, mientras el mundo zarpa hacia lo oscuro. Entre ser y no ser la hierba titubea, los elementos se aligeran, los contornos se esfuman, visos, reflejos, reverberaciones, centellear de formas y presencias, niebla de imágenes, eclipses, esto que veo somos, espejeos. También hay en este libro una tentativa no por evocar el fantasma de la muerte, porque es un fantasma que nos acompaña a todos los hombres a todas horas, sino un poco por poner en claro mi relación con ese hecho que es morir. Y finalmente la última parte, la primera y la última parte de Árbol Adentro, en la primera parte es el yo frente al tiempo. Esos momentos que usted ha llamado privilegiados, de contemplación de lo que sea, de pasmo. Sería demasiado llamarlo éxtasis. Sí, de nirvana. Pero en fin, de gran reconciliación con el existir. Sí. Y después los poemas del amor, porque esto se liga también con maneras de enfrentarnos al tiempo. Después de todo lo que yo he tratado de escribir, no me daba cuenta, es una fórmula provisional y una fórmula seguramente, no solamente provisional, sino seguramente incompleta, seguramente falsa, es mía, y uno no debe y no puede hablar de sí mismo. Pues lo que he tratado un poco es de expresar el tiempo que pasa, el tiempo que nos hace y el tiempo que nos deshace. Y en ese tiempo encontrar que en su carrera hay momentos de inmovilidad, hay momentos de transparencia. Óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída. Pasos leves, llovizna, agua que es aire, aire que es tiempo. El día no acaba de irse, la noche no llega todavía. Figuraciones de la niebla al doblar la esquina, figuraciones del tiempo en el recodo de esta pausa. Óyeme como quien oye llover, sin oírme, oyendo lo que digo con los ojos abiertos hacia adentro, dormida con los 5 sentidos despiertos. Llueve, pasos leves, rumor de sílabas, aire y agua, palabras que no pesan.
lo que fuimos y somos, los días y los años, este instante, tiempo sin peso, pesadumbre enorme. Óyeme como quien oye llover. Relumbra el asfalto húmedo, el vaho se levanta y camina, la noche se abre y me mira. Eres tú y tu talle de vaho, tú y tu cara de noche, tú y tu pelo, lento relámpago. Cruzas la calle y entras en mi frente, pasos de agua sobre mis párpados. Óyeme como quien oye llover. El asfalto relumbra, tú cruzas la calle. Es la niebla errante en la noche, es la noche dormida en tu cama. Es el oleaje de tu respiración. Tus dedos de llama queman mis ojos. Tus dedos de aire abren los párpados del tiempo. Manar de apariciones y resurrecciones. Óyeme como quien oye llover. Pasan los años, regresan los instantes. Oyes tus pasos en el cuarto vecino. No aquí ni allá. Los oyes en otro tiempo que es ahora mismo. Oye los pasos del tiempo, inventor de lugares sin peso ni sitio. Oye la lluvia correr por la terraza. La noche ya es más noche en la arboleda. En los follajes ha anidado el rayo, vago jardín a la deriva. Entra, tu sombra cubre esta página. Cuando uno piensa en las épocas históricas y en las culturas y en las civilizaciones, se da cuenta de que lo que distingue a una época de otra, a una civilización de otra, es nuestra visión del tiempo. Por ejemplo, los antiguos, los mexicanos, los antiguos mexicanos, pero también los antiguos mediterráneos, creían en el tiempo circular. Otros, después, la Edad Media, creyó en un tiempo horizontal, el principio, la creación de Adán y Eva, y el final. Pero este tiempo humano, mortal, este tiempo histórico, este tiempo finito, está regido por otro tiempo, la eternidad. La historia es el camino hacia la eternidad. Desde el siglo XVIII, los hombres hemos tratado de edificar un tiempo nuevo, fundado en el progreso. El progreso, la historia es la madre del cambio. El cambio es la ley de los hombres, la ley de las sociedades, y ese cambio en general es progreso. Entonces, toda la modernidad ha sido el culto al futuro. Y hoy, a fines del siglo XX, nos encontramos con lo que yo he llamado el crepúsculo del futuro. En primer lugar, las grandes utopías que dieron nacimiento a los grandes movimientos sociales del siglo XX. El ejemplo mayor y más triste es el socialismo burocrático, el comunismo. Estas grandes utopías se han deshecho. También la otra utopía, la utopía del progreso infinito del liberalismo clásico, ha sido destruida. Sabemos ahora que los recursos materiales de la tierra son limitados, que se pueden acabar, que hay que conservar a la tierra. De pronto aparece una palabra que antes no se conocía, conservar, no en el sentido político de la palabra conservador, sino en el sentido ecológico. Esto es nuevo. Por ejemplo, la importancia del movimiento ecologista o ecológico. Todo esto indica una actitud muy distinta frente al futuro. Ya los hombres no vemos al futuro con el optimismo que lo veían nuestros padres y nuestros abuelos. Lo vemos a veces con terror y por lo menos con desconfianza. Los grandes proyectos se han desmoronado. Ha triunfado la democracia en el campo de la política, o está triunfando. Eso ha sido positivo, pero la democracia no es un proyecto para cambiar al hombre. Es un método de convivencia civilizada, fundado en la tolerancia, en el respeto de las minorías y de las mayorías y de los individuos. Todo eso está muy bien, pero un proyecto para cambiar al hombre, eso no es la democracia, ni puede serlo, ni debe serlo. Entonces hay una gran ausencia de proyectos. ¿Por qué? Porque la idea del futuro está en crisis. Y ahí me parece que interviene la poesía y la literatura y el arte en general. Quizá nosotros,
los que nos hemos dedicado al arte de la palabra, pero al arte de la palabra tratando de expresar no el futuro ni el pasado, ni el ser intemporal como los filósofos, sino este instante único y particular, nosotros podemos decirle algo a los hombres de ahora, que en este instante único está todos los tiempos, que lo importante no es vivir hacia el futuro ni nostálgico del pasado, sino vivir intensamente en este momento, en este instante, porque este instante es los tres tiempos y en este instante está lo que he llamado hace un momento ración de eternidad. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea.